Mi madre murió, y dejó atrás algo más que su ausencia, un esposo joven que, sin saberlo, también había sido parte de mi pasado. Lo que sucedió después, nadie en el barrio pudo perdonar. El testamento oculto. En el barrio tranquilo de Salamanca, entre edificios antiguos y plazas donde los abuelos conversaban en bancos soleados, vivía Clara, una joven de 19 años que acababa de perder a su madre, Elena, tras una dura batalla contra el cáncer. El funeral había sido sobrio, íntimo. Clara, huérfana de padre desde los 6 años, sentía que el mundo le había arrancado el último lazo que le quedaba. Pero lo que no imaginaba era que la verdadera sacudida de su vida estaba por llegar. A los 3 días del sepelio, recibió una carta del notario. Tu madre dejó un testamento privado que debe ser leído en presencia del albacea. Por favor, presentate mañana a las 10. Al día siguiente, en una oficina silenciosa con olor a papel viejo, Clara se encontró con una sorpresa aún más extraña. El albacea era Iván, un joven de 21 años, alto, delgado, de mirada serena. Clara lo reconoció de inmediato. Iván, ¿Tú no ibas conmigo al instituto? ¿Qué haces aquí? Iván, con una sonrisa contenida y la voz baja, respondió. es complicado. Pero después de leer esto, lo entenderás. El notario abrió el sobrelacrado y leyó en voz alta. Yo, Elena Román, en pleno uso de mis facultades, declaro que, hace 3 meses, contraje matrimonio legal con Iván Gutiérrez, a quien amo profundamente. Él es ahora mi legítimo esposo y heredero, pero sobre todo, la persona que he elegido para cuidar de Clara cuando yo ya no esté. Clara quedó petrificada. Su madre, ¿casada en secreto con un chico más joven que ella? ¿Con su ex compañero de clase? Los minutos siguientes fueron un torbellino. Salió del despacho sin despedirse, sintiendo que le ardían los oídos y que la realidad se había convertido en una farsa de mal gusto. Pero esa misma tarde, Iván apareció frente a la puerta del piso familiar con una maleta en la mano. Tu madre me dejó este lugar. Pero también me pidió que no te abandonara. Que te acompañara, al menos durante el primer año. Clara, llena de rabia y confusión, pensó en echarlo. Pero algo en sus ojos, algo en su forma triste y silenciosa de mirarla, le hizo dar un paso atrás. Puedes quedarte, pero no te ilusiones. No confío en ti. Y así comenzó una convivencia silenciosa, tensa, pero inevitable. En el mismo piso donde antes se oían las risas de su madre, ahora vivían 2 jóvenes con un pasado compartido y un presente lleno de secretos. La habitación que no se abre. Los primeros días de convivencia entre Clara e Iván fueron un campo minado de silencios y miradas furtivas. Clara evitaba sentarse en la misma mesa que él. No soportaba la idea de que su madre que tanto había amado, hubiese compartido la cama con alguien que ella conocía como el chico tímido del instituto. Peor aún, cada vez que pasaba cerca de él, sentía un nudo en el estómago que no sabía si era rabia o algo más. Pero Iván no insistía. No intentaba justificar nada. Cocinaba. Limpiaba. Dejaba notas cortas como ya está la cena. He comprado leche. Duermo en el sofá esta semana. Era un fantasma amable, pero fantasmal fin. Una tarde de lluvia, Clara encontró una vieja caja en el fondo del armario de su madre. No estaba cerrada con llave, pero tenía una nota encima. Si Clara encuentra esto, es que ya no estoy. Perdóname, hija. No supe cómo contártelo. Dentro, había cartas, muchas cartas. Todas dirigidas a Iván, fechadas durante el último año. En una de ellas, su madre escribía: Lo que siento contigo no es locura. Es lo único real desde que supe que me iba. No quiero morir sin haber sentido esto, sin haber amado con libertad. Y sé que Clara jamás entenderá. Pero cuídala, Iván. Cuídala aunque te odie. Clara se quedó paralizada. Lágrimas le resbalaron por las mejillas. Por primera vez no sintió ira, sino una punzada de tristeza profunda. Su madre había amado, intensamente, en silencio y con culpa. Esa noche, bajó a la cocina. Iván estaba ahí, en pijama, con el pelo despeinado y los ojos rojos de sueño. ¿Tú también la lloras?, preguntó ella de pronto. Iván alzó la mirada, sorprendido por su tono, tan distinto al de siempre. Cada noche, Clara. Más de lo que crees. Ella se sentó frente a él. Le dejó una carta sobre la mesa. He leído esto. Y no sé qué pensar. Estoy hecha un lío, me da asco, me da pena, y a veces, siento que tú también estás sufriendo.
¿Tú la amabas de verdad? Iván no respondió de inmediato. Apretó los labios. Luego dijo con voz rota. Ella fue la única persona que me vio cuando yo me sentía invisible. Hubo un silencio pesado. Solo se oía el goteo del grifo mal cerrado. Hasta que Clara soltó. ¿Y a mí? ¿También me ves? La pregunta quedó flotando. Peligrosa. Iván se puso de pie de golpe, como huyendo de algo que no debía pasar. No sigas. Por favor, no siga. Clara no entendía bien por qué lo había dicho. ¿Para probarlo? ¿Por despecho? ¿Por esa atracción extraña que le empezaba a quemar el pecho cada vez que lo veía salir de la ducha? Giro impactante. La habitación prohibida. Días después, mientras Iván estaba fuera, Clara notó que una de las habitaciones siempre estaba cerrada con llave. Nunca se había atrevido a preguntar. Pero esa tarde, la puerta estaba entreabierta. Entró. Era una habitación pequeña, con una cama individual, cortinas azules, y en las paredes, fotos de ella. De Clara. Clara retrocedió. En una mesa había una agenda con anotaciones. Clara no ha comido bien hoy. Tiene ojeras. Decírselo o parecería que me preocupo demasiado. He soñado con ella otra vez. Esto no está bien. Elena me lo dijo, lo que sientes por mi hija no es amor, es confusión. Pero no estoy tan seguro. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. El aire se hizo espeso. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, con la respiración entrecortada. En ese momento, Iván entró en casa. ¿Qué haces aquí?, gritó al verla en la habitación. Explícame esto, ahora mismo. Él tragó saliva. No negó nada. Se acercó lentamente. Tu madre lo sabía. Sabía que, antes de que ella y yo, que yo ya te había mirado diferente. Pero nunca pasó nada. Nunca, Clara. ¿Y ahora? Iván la miró fijamente. Con la mirada desesperada de alguien que ha reprimido un deseo durante demasiado tiempo. Ahora es peor. Porque estamos solos. Porque tú me hablas. Porque tu me ves. Y entonces ocurrió. Se besaron. No fue dulce. Fue violento, desbordado, como si el dolor, el luto, la confusión y la atracción contenida explotaran de golpe. Pero no estaban solos. Gritó una voz desde la ventana abierta. Una vecina mayor del edificio de enfrente, doña Mercedes, los había visto. Clara se separó de Iván como si se hubiera quemado. Nos han visto. Dios mío, susurró ella. Iván cerró los ojos. Ya no había vuelta atrás. Rumores, revelaciones y una elección que quema. El beso había durado apenas unos segundos, pero el eco de aquel acto resonó durante días como una explosión en cámara lenta. Esa misma noche, Iván hizo la maleta. No dijo nada. Solo la miró con los ojos llenos de culpa. No puedo quedarme. Esto ya no es solo tuyo y mío. El barrio habla. Y tú mereces algo mejor que este desastre. Clara no lo detuvo. Ni una palabra. Estaba paralizada. Lo odiaba por haber despertado algo que ahora no podía apagar. Y se odiaba por haberlo sentido también. Los susurró del vecindario. A la mañana siguiente, al salir a comprar pan, las miradas fueron cuchillos. Una señora fingió no verla. Un joven murmuró al pasar. La hija, y el viudo de la madre. ¡Qué asco, por favor! Clara sintió que se hundía en el suelo. Al volver a casa, una carta anónima en el buzón. Una madre muerta no es excusa para robarle el marido. ¿No te da vergüenza? Cerró la puerta con rabia, arrojó la carta al suelo, y rompió a llorar como una niña. Pero en medio del dolor, había otra pregunta más inquietante. ¿Por qué su madre se había casado con Iván en secreto? ¿Por amor, o por algo más? El archivo médico. Clara decidió regresar al despacho del notario. Necesitaba respuestas. Y allí, entre documentos del testamento, encontró algo extraño, un archivo médico firmado semanas antes de la boda. Diagnóstico: estado avanzado de degeneración neurológica. Pérdida de autonomía inminente. Y al lado, una nota legal. Autorizo a Iván Gutiérrez a representarme legalmente en todas mis decisiones patrimoniales y médicas. Él será mi tutor y cuidador. Clara salió del edificio temblando. Iván no solo había sido su esposo, sino también su enfermero, su sostén en el final. ¿Y si su madre no se había casado solo por amor, sino por seguridad?
Un encuentro con la vecina. Esa tarde, Clara llamó a la puerta de doña Mercedes, la vecina que los había visto besarse. Sé que usted me juzga, y tiene razón. Pero necesito saber qué sabe. Usted conocía a mi madre, ¿verdad? La anciana la miró largo rato antes de hablar. Tu madre no fue una santa, Clara. Pero era una mujer con miedo. Miedo de morir sola. Miedo de dejarte sola. Por eso eligió a Iván. Porque tú confiabas en él cuando erais pequeños. Porque era el único que no te hacía bullying por tu tartamudez. Porque te defendía sin que tú lo supieras. Clara se congeló. ¿Y qué? ¿No te acuerdas? Tenías 11 años. Aquel niño que te rompió los apuntes en clase. Fue Iván quien lo enfrentó. Desde entonces, tu madre supo que ese chico tenía algo especial. Clara se fue sin decir palabra. Aquello le removió recuerdos olvidados, y también una ternura antigua, oculta bajo capas de ira. La decisión imposible. Esa noche, Clara escribió a Iván. No un mensaje. Una carta, como las que su madre solía escribirle. No sé qué somos, ni si lo que sentimos está bien o mal. Solo sé que mi corazón se ha roto 2 veces, cuando mamá murió y cuando tú te fuiste. Quiero entenderte. Quiero saber si tú también, todavía me ves. Pero no la envió. No aún. En su interior, una lucha brutal. Elegir el silencio y volver a una vida normal, fingiendo que nada ocurrió. ¿O seguir ese hilo invisible que la unía a Iván, aunque eso la condenara ante todos? La campana de la iglesia del barrio sonó 7 veces. Clara se asomó al balcón. Y allí, en la acera, Iván estaba de pie, bajo la lluvia, empapado, con la mirada clavada en ella. La lluvia seguía cayendo cuando Clara bajó corriendo las escaleras, con el corazón desbocado. Al abrir la puerta del portal, allí estaba él, empapado, con la mirada perdida en su ventana. No se había atrevido a llamar. No quería romper lo que quedaba de ella. Cuando la vio, dio un paso atrás. Lo siento, susurró. No debería haber vuelto. Solo quería verte una última vez. Pero Clara lo abrazó. No hubo palabras. Solo ese abrazo que dolía y curaba al mismo tiempo. Y ahí, en medio de una calle mojada, 2 almas rotas encontraron calor en el único lugar posible, el uno en el otro. El juicio público. A la mañana siguiente, las redes sociales del barrio estallaron. Una vecina había publicado una foto del encuentro en la calle con el texto: ¿Esto es normal? La hija besando al viudo de su madre fallecida hace meses. ¡Qué asco de generación! Los comentarios no tardaron. Lo que faltaba. Deberían echarlos del barrio. ¡Qué vergüenza para la madre! Los rumores se convirtieron en sentencia. Algunos amigos de Clara dejaron de hablarle. El panadero evitaba su mirada. Las vecinas bajaban la voz cuando ella pasaba. El peso del escándalo cayó como una losa sobre ellos. Clara pensó en huir. Irse de Salamanca. Dejarlo todo. Pero algo dentro de ella le decía que aún faltaba una verdad más por descubrir. El sobre escondido. Esa noche, al buscar en el fondo de un cajón antiguo de su madre, Clara encontró un sobresellado con cera roja. Tenía escrito: para cuando ya no sepa si seguir o soltar. Dentro había una carta extensa, escrita a mano. La letra temblorosa de Elena llenaba 3 páginas. Clara, si lees esto, es porque ya ha pasado lo que tanto temía, que Iván y tú os hayáis reencontrado sin mí. Te parecerá cruel que me casara con alguien más joven. Peor aún, con alguien que conociste de niña. Pero antes de juzgarme, hija, quiero contarte algo que jamás dije en vida. Clara leyó, con el corazón encogido. Cuando tú tenías 9 años, tu padre me fue infiel. Se fue con otra mujer y te abandonó sin mirar atrás. Caí en una depresión. Nadie lo supo, salvo Iván, que entonces tenía apenas 11 años. Un día me encontró llorando en la escalera del edificio. Me trajo una flor de papel. Me dijo: no esté triste, señora. Clara necesita que usted ría. Esa fue la primera vez que alguien, sin querer nada a cambio, me devolvió la luz. Clara se llevó la mano a la boca, conmocionada. Muchos años después, el destino lo puso frente a mí otra vez. Me cuidó cuando el cuerpo ya no me respondía. Me escuchó cuando nadie más lo hacía. Yo lo amé, sí, pero también lo protegí. Porque él te había amado primero, aunque nunca se atreviera a decirlo.
Clara dejó caer la carta. Las lágrimas caían sin control. Todo lo que había juzgado, todo lo que había odiado, de pronto cobraba otro sentido. Su madre no solo había amado, había salvado a 2 personas rotas. Semanas después, Clara decidió abandonar el piso. No por vergüenza, sino por necesidad de respirar. Ella e Iván se mudaron a un pequeño pueblo costero, donde nadie los conocía, donde nadie murmuraba. Allí, entre amaneceres nuevos y conversaciones profundas, fueron reconstruyéndose. No se pusieron etiquetas. No se llamaron pareja. Solo eran 2 sobrevivientes de una historia que nadie entendería por completo, salvo ellos. Y un día, en la playa, mientras Clara recogía conchas en silencio, Iván se acercó y le susurró: «Tu madre nunca me pidió que te amara. Solo que no te dejara sola». Clara lo miró con una sonrisa suave. «Y al final, hiciste las 2 cosas».